Hola compañeros de camino, esta noche voy a hacer un corto video para tratar de responder a una de las preguntas que nos hace un amigo en YouTube sobre la meditación. Les voy a leer la pregunta. Ayuda, o bueno, es más un comentario. No puedo meditar. A la hora de tratar de meditar durante 30 minutos aproximadamente, siento que me rodea una energía extraña que emana desde adentro, la cual siento que quiere salir a la fuerza, pero sin control por todo el cuerpo. Bueno, a nuestro amigo yo le digo que en la meditación se pueden vivir varias etapas de la meditación. No significa que cada vez que nos sentemos a meditar las vamos a experimentar todas, como si fuera algo con un orden específico. Pero los que hemos estado meditando durante algún tiempo hemos experimentado toda clase de sensaciones durante la meditación. Para no ahondar mucho en de dónde viene esto y cómo es, porque no sé en qué parte del camino va este compañero, no sé si lleva mucho tiempo meditando, si de pronto ha estudiado el yoga o no sé con qué fines se adentra en el ejercicio de la meditación. Lo único que sé es que las sensaciones corpóreas o ese tipo de experiencias un poquito como energéticas y extrañas, todo la experimentamos en el momento de la meditación. Todos los que nos adentramos en el ejercicio pasamos por un montón de sensaciones y de experiencias, y de todas maneras lo que sí debes dejar claro en ese momento es que tú eres el observador de la experiencia, no eres quien está viviendo la experiencia. Quiero decir, en la meditación, digamos que el objetivo principal o uno de los objetivos principales es poder retomar como el papel del observador de qué es lo que pasa en nuestra mente y no tener solamente como una experiencia. Muchos de los que están en los caminos espirituales realmente solo están buscando una experiencia, digamos, especial, ¿cierto? A esas experiencias en yoga se les conoce como, o bueno, o en muchos caminos como estados elevados de conciencia, ¿cierto? Y no sé si ese debe ser el objetivo de un camino espiritual, pues como experimentar un estado elevado de conciencia o simplemente despertar, ¿cierto? Independiente del camino que hayas elegido, yo creo que debes tener los objetivos claros o el objetivo claro. En el caso de muchos caminos que solamente tienen un objetivo. Digamos que en este caso específico yo no sé cuáles son tus objetivos al meditar, ¿cierto? O no sé, digamos, a qué está apuntando tu experiencia de meditación. No sé cuánto tiempo llevas en la meditación y eso, o sea que la respuesta que voy a dar va a ser muy general, pero si en algún momento alguno de ustedes siente que puede volverse más específica la respuesta, les agradecería que me dieran un poquito más de guía para hacer como más clara. Entonces, como les decía, la meditación no pretende, uno de sus objetivos principales no es establecer una experiencia por fuera del cuerpo, una experiencia que nos llene de colores y de sensaciones y que nos lleve como a un samadhi, ¿cierto? A un lugar especial de la conciencia. Lo único que la meditación, digamos, tiene claro, independiente de cuáles sean los ejercicios alrededor de este gran ejercicio de la meditación, es retornar nuestra mente al papel del observador, ¿cierto? No creer que nosotros somos los pensamientos, o sea, dejar de identificarnos con los pensamientos y retomar el papel de el observador, o sea, hay una conciencia que está observando esos pensamientos. O sea que la meditación nos lleva al papel de observar lo que estamos pensando sin identificarnos con lo que estamos pensando. Verlos pasar como si no fuera con nosotros. O sea, darnos cuenta que nosotros no somos los pensamientos, que sin embargo les damos cabida en nuestra vida, pero no somos ellos. Entonces digamos que empieza uno a experimentar cuando uno se vuelve a ese papel del observador, a ese puesto del observador, empieza a experimentar muchas sensaciones corpóreas, porque como uno se está desidentificando de los pensamientos, el cuerpo entra
como en este rango de cosas de las que uno se empieza a desidentificar. Entonces, claro, pues empiezan a sentirse cosas como que uno se eleva, que uno se desprende, se vuelve liviano. Y a mí personalmente ya me pasó lo de pronto, no sé si es lo mismo, me aclaras si puedes. Yo sentía que era una energía que de pronto no era capaz de contener, era como si la piel fuera a reventar en un momento, porque esa energía no se iba a controlar y obviamente no estaba encontrando una salida, sino que parecía como que en algún momento iba a implotar, ¿cierto? Iba a explotar, perdón, iba como a reventar. Y ese fue un momento de mi proceso espiritual o de mi camino espiritual, digámoslo así que proceso, porque realmente con el curso de milagro nos queda muy claro de que no es un proceso lineal, sino que es otra cosa como que va un poquito más de la mano con vencer las resistencias. Era eso. Me di cuenta con mi proceso que lo que estaba haciendo era venciendo una resistencia, o sea, no era que una energía realmente quisiera salir de mi cuerpo, sino que dentro de mí había una resistencia muy grande, todavía la hay, pero pues en ese momento digamos que esa fue la manera de manifestarse, una resistencia a soltarme confiadamente en eso que yo llamo Dios, ¿cierto? Porque de todas maneras ese siempre fue mi objetivo en la meditación, lograr una conexión con Él, ¿sí? Digo Él y digo Dios, pero pues ustedes pueden simplemente asociarlo con una energía, con una fuente, con lo que quieran. A mí me gusta la palabra Dios y fuente, pero ustedes lo pueden asociar con lo que quieran. Es lo mismo, uno siempre está buscando como eso innombrable, ¿cierto? Eso que uno no puede explicar y que a lo que la ciencia todavía no ha logrado tener como una prueba física, tangente, numérica de la existencia de eso, ¿cierto? Entonces realmente cuando nosotros nos metemos en la experiencia de la meditación, lo que estamos tratando de hacer es ejercitar nuestra mente para que nuestra mente deje de controlarnos y así nosotros podamos retomar el papel del observador. Y cuando se experimentan resistencias frente a ese papel del observador, esas resistencias se van a manifestar de muchas maneras, ¿cierto? Se van a manifestar no sé, tal vez palpitaciones, con temblores, con una experiencia de pánico intenso que tal vez alguna vez me pasó. Y solo debes recordar que son resistencias. ¿De dónde vienen esas resistencias? De no querer o de no poder en ese momento soltar la confianza ante eso innombrable, ante eso que estamos frente a lo que estamos, ¿cierto? O sea, en el momento de la meditación tú tienes los ojos cerrados en la mayoría de las veces, entonces vos no estás en contacto con nada de lo físico, ningún objeto, ningún espacio, ningún sonido, todo como que pasa a un segundo plano y sin embargo por allá hay un plano además de que es un plano que te acoge, pero en el que uno no confía completamente, entonces hay una resistencia con soltarse a esa experiencia porque uno no confía completamente en que eso que hay allá esperándolo a uno sepa exactamente qué es lo que uno necesita. Más adelante podemos expandir un poquitico el tema porque sí es muy importante lo de la resistencia, todo la experimentamos todos los días y se manifiesta de múltiples maneras y en la meditación se puede manifestar de esta que vos nos explicás en tu corto texto. ¿Cómo controlar eso? ¿Cómo pelear con eso? La meditación, ese no es el objetivo de la meditación, o sea, digamos que la meditación lo que te va a exigir como ejercicio es que observes tu resistencia, ¿sí? Que te sientes ahí como el observador y mires lo que estás experimentando, pero desidentificándote de eso. Quiere decir, esa experiencia no sos vos, esa experiencia es la muestra digamos la manera de manifestarse de la resistencia a confiar en la fuente de la energía a la que estás tratando de acceder. Y la observas calmadamente, decís, ok, estoy experimentando esto, es una resistencia porque realmente no quiero acceder a eso. Hay una parte de mi mente que sí, hay otra parte de mi mente que no. No quiere acceder a eso porque le teme, porque no confía completamente
Entonces, sin juzgarte, sin pensar que no estás avanzando, sin pensar que lo estás haciendo mal, que entonces eres un cobarde, como me pasaba a mí, que yo pensaba, yo no, pero tan gallina, o sea, yo me senté acá a consultar a esa fuente, a tener un contacto directamente con esa fuente, y apenas estoy ahí, digamos, metafóricamente al pie de la puerta, no soy capaz de tocar el timbre, me muero del susto de que me abran la puerta. Entonces, sin juzgarte, vas a observar que tienes una resistencia y simplemente agradeces haberla visto, porque de todas maneras es de guerreros querer ver la resistencia que nosotros tenemos ante eso innombrable. La aceptas, agradeces que la ves, y si puedes en ese ejercicio simplemente se la ofreces a eso que está, a lo que llamamos lo innombrable, ¿cierto? Que todavía pues hay muchos que lo llamamos Dios. Yo confío plenamente en el Espíritu Santo, pero pues mis compañeros de camino lo llaman el Gran Espíritu. Entonces tú se lo puedes ofrecer, ya que lo tienes ahí, lo tienes visualizado, que es una resistencia, que es un miedo a tener ese contacto, digamos, con ese Gran Espíritu. Se lo entregas a él y le dices, mira, acá estoy yo, con resistencias que no sé de dónde vienen y que no las quiero tener, te las entrego, porque el control de esa experiencia debe estar en ese espíritu, en esa energía, en ese no sé qué, en eso innombrable, y no en tu mente. Tu mente es la que debe perder todo el poder en la meditación. Tu mente tiene que ser como una pluma con el viento, ¿cierto? Y el Gran Espíritu es el viento. Entonces vos, o llámalo como querés, porque yo realmente no quiero aquí como sostener ninguna palabra específica para lo que cada uno sienta. Lo que sí puedes hacer, y mi recomendación como ejercicio, es que lo observes ya que estás ahí, ya que el ejercicio eso es lo que propone, que lo observes sin juicios, sin miedo, ¿cierto? La resistencia es el miedo, pero tú la estás observando. ¿Qué quiere decir? Que al mismo tiempo que observabas sus pensamientos y te dabas cuenta que había un observador y habían unos pensamientos, significa que vos no sos tus pensamientos. Vos sos uno y tus pensamientos otros. Pasa lo mismo con el miedo, con la resistencia. Tú estás observando tu resistencia, quiere decir que tú no eres tu resistencia. La resistencia simplemente es algo que trata de controlar la experiencia, y la entregas, si la miras amorosamente sin engancharte con ella, y si puedes la entregas sin juicios, ¿sí? sin creer que estás haciendo algo mal, porque es simplemente parte del, nuevamente entre comillas, proceso, porque realmente esas son etapas que se tienen que ir superando. Las etapas realmente lo único que nos dicen es que tanto hemos avanzado en el miedo, o sea, para verlo, enfrentarse al miedo, pero sin odio y sin resentimiento, simplemente ver el miedo y trascenderlo. Entonces, compañero, igual me gustaría que me dieras más pistas, si te puedo colaborar en algo más, y rectificarte siempre que los objetivos con los que uno inicia un camino o lo camina son muy importantes de aclararlos. ¿Con qué objetivo estás meditando? Si el objetivo es simplemente la experiencia, digámoslo nuevamente en palabras, estados elevados de conciencia, entonces digamos que tu objetivo es tener esos estados. eh, Te puedes ayudar como de otras cosas, ¿cierto? De otros ejercicios. Más si tu ejercicio de meditación tiene como objetivo la conexión con esa conciencia superior, con esa fuente, con ese Dios, con esa magnanimidad, ¿cierto? O sea, como con ese amor que trasciende todo, dale el poder a él, a eso. Que no lo tenga tu mente, que no lo tengas vos, que vos no estés haciendo una lista ni controlando la experiencia, sino que esa experiencia la controle a lo que vos vas a consultar. Se parece mucho como cuando uno va, digamos, a consultar una medicina ancestral, como en este caso, pues en el caso de nosotras que consultamos el yagé, la idea de ir a una ceremonia de yagé o a una consulta con el abuelo del yagé no es ir con un montón de miedos y tratar de controlar la experiencia,
sino soltarse completamente a que eso que uno va a ir a consultar tome el control de la experiencia. Entonces, compañero, de todas maneras, también te iba a decir algo, y es que 30 minutos del ejercicio de la meditación es mucho. Si tú logras sostener la meditación durante 30 minutos, ya estás supremamente concentrado. O sea, eso de todas maneras es un ejercicio físico fuerte. Entonces no te castigues tanto. De todas maneras, 30 minutos de meditación es un muy buen tiempo de meditación. Entonces, si a los 30 minutos te empiezas a sentir incómodo, sin culpas y sin juicios, te vas saliendo lentamente de la meditación, y cuando lo vuelvas a intentar, digamos que te pones en el papel de observar que tal vez la resistencia está porque estás muy pendiente del tiempo, de pronto muy pendiente del ejercicio. Yo esto lo relaciono mucho con el ejemplo de comer, ¿cierto? Cuando nosotros comemos porque sentimos hambre o porque sentimos deseos de comer, pero en ningún momento pensamos en que estamos comiendo para ir al baño, ¿cierto? O sea, no estamos pensando en la finalidad de comer. Muchos de nosotros comemos con la finalidad de alimentarnos, entonces seleccionamos muy bien la comida, para qué esta proteína, para qué esto, ¿cierto? Y pensamos en la alimentación, más no en el desecho, ¿cierto? Es lo mismo. Digamos que si tú ingresas a una práctica de la meditación, piensa en lo que vas a conseguir con eso, ¿sí? No lo que va finalmente a darte la meditación, sino, quiero decir, en el proceso de la meditación, lo que estás ganando, ¿sí? Lo que estás alimentando, lo que estás nutriendo, no lo que se está desechando. No es lo que no estás consiguiendo, sino lo que realmente está pasando ahí, y nosotros no tenemos cómo medir eso. Digamos que vos en ese momento no tenés cómo medir en esa media hora hasta que llega la resistencia que lograste. Eso solamente lo mide, digamos, esa fuente, esa energía, eso innombrable, que es a lo que está apuntando la meditación. Y hay que confiar en que eso, ¿sí?, tiene la respuesta, no solamente de qué tan avanzado vas o por qué se están dando esas dinámicas en tu cuerpo y en tu mente. Hay que confiar también en que si digamos hoy en el proceso lineal del tiempo pudiste meditar 20 minutos sin sentir esa sensación maluca, son 20 minutos que se agregan a la experiencia. ¿Sí me entiendes? Son como abonos al capital, cuando el capital únicamente sea como ofrecerle nuestro despertar a eso, ¿cierto? A eso que sabe exactamente el propósito de todo lo que está pasando, que conoce el panorama completo. Nosotros solo conocemos un pedacito, y es un pedacito muy pequeño, muy limitado. Entonces confía, ese es como mi consejo principal. Confía, observa sin juzgar, pacientemente, no te castigues, y entrega esa resistencia, ¿sí? Entrégala en el momento en el que te la pilles, se la entregas digamos, a la fuente, al Espíritu Santo, al Gran Espíritu, a lo que quieras creer que te sustenta, a eso que te sustenta, ¿sí? Es importante entregar eso, porque esto que conoce el panorama completo sabe lo que estás entregando y lo que eso significa para todos los que estamos en el mismo proceso y en el mismo camino que tú. Entonces, un abrazo, espero que te sirva la respuesta, y a todos los demás que están viendo este video, espero que digamos, el ánimo y la voluntad de la meditación, la voluntad de caminar hacia un despertar, continúen ustedes siempre de una manera fuerte, y cuando no, se apoyen en personas que están caminando junto a ustedes para que les den ese ánimo que necesita uno para volver a arrancar. Todos lo necesitamos, y bueno, yo en ustedes y ustedes en mí pueden confiar, y podemos confiar plenamente en que todos vamos caminando de la mano hacia un mismo objetivo. Un abrazo y feliz noche para todos.